El día de hoy será losa aligerada. Trabajaremos con las siguientes normativas. La norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. También con la norma E060 de concreto armado. Y por último, con la norma E070 de albañilería. Nos dice que son losas constituidas por viguetas de concreto y elementos livianos de relleno. Las viguetas van unidas entre sí por una losa o capa superior de concreto. Los ladrillos para techos generalmente miden 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo, con diferentes alturas que dependen de la longitud libre de los techos y que pueden ser de 12 centímetros, 15 centímetros o 20 centímetros, según el espesor de la losa aligerada indicada en los planos. El alto de los ladrillos debe ser 5 centímetros menor que el espesor del techo propuesto. Por ejemplo, si se trata de un techo aligerado de 25 centímetros, el alto de los ladrillos será de 20 centímetros. Los encofrados de las losas aligeradas están constituidas por tablones de pulgada y media de espesor por 8 pulgadas de ancho mínimo, soleras de 2 por 4 pulgadas de sección, pies derechos o puntales de 2 por 3 pulgadas de sección, frisos de pulgada y media de sección, en alturas variables según el espesor del techo aligerado. Para armar el encofrado será necesario contar con soleras corridas, soportadas por pies derechos espaciados como máximo a cada 90 centímetros. Luego se procederá a colocar los tablones sobre las soleras, en sentido contrario a estas. Estos tablones servirán para apoyar los ladrillos y para hacer fondo de encofrado de las viguetas. Por tal motivo, el espacio entre los ejes del tablón a tablón será de 40 centímetros. Para delimitar el vaciado del techo se colocarán frisos en los bordes de la losa, con una altura igual a su espesor. Una vez que el entablado del techo se ha terminado y que el fierro de las vigas ya esté ubicado, se procederá a la colocación de los ladrillos y luego a la del fierro en las viguetas y la losa de techo. Cuando se coloquen los ladrillos de techo, estos deberán estar alineados uno detrás de otro, sin que queden espacios vacíos entre ellos, para evitar que se filtre el concreto durante el vaciado. Se deberá verificar que estos ladrillos no estén rajados ni partidos. Dentro de una losa aligerada de techo, quedan empotradas una serie de instalaciones, como las de tubería de red de agua y desagüe y las tuberías de electricidad que alimentan a los puntos de luz. Recordemos que las tuberías no deben cortar las viguetas de techo. El fierro de vigueta se coloca entre las filas de ladrillo de techo y se enganchan en el fierro de las vigas de confinamiento que van sobre los muros de ladrillo. El fierro de temperatura se coloca sobre los ladrillos y en sentido perpendicular a las viguetas, apoyados sobre dados de concreto de 2 centímetros de espesor, que se colocan encima de los ladrillos de techo. En la vigueta tenemos 2 aceros. En la parte inferior encontramos el acero positivo y el superior el acero negativo. Y el acero de temperatura debe estar al centro de la losa. El fierro de temperatura tiene como función evitar el agrietamiento de la losa. Generalmente se utilizan varillas de 6 milímetros o 4.7 milímetros. Estas varillas se conectan mediante ganchos en sus extremos finales a las vigas y se colocan a cada 25 centímetros de separación entre ellas. Posteriormente, cuando el techo aligerado esté encofrado y las vigas y viguetas armadas, se procede a colocar los frisos en todo el contorno del techo aligerado. Los frisos deben ser de madera de pulgada y media de espesor y la altura de estos se define de acuerdo al tipo de ladrillo que se utiliza. La proporción sugerida es de una bolsa de cemento con 2/3 buggy de arena gruesa, 2/3
de buggy de piedra chancada y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo. Se debe verificar también que el encofrado esté completamente horizontal, los frisos herméticos y los pies derechos estables. Durante el vaciado se debe llenar primero las vigas y viguetas y luego la losa superior hasta cubrir una altura de 5 centímetros. Para una buena compactación del concreto se debe usar un vibrador mecánico. Cuando se realiza el vibrado del concreto se debe de dar importancia a las vigas peraltadas, una vibración de aproximadamente entre 5 a 7 segundos. Hay que tener cuidado de no vibrar en exceso porque de lo contrario los componentes del concreto se pueden separar. La manguera debe tener una altura de entre 30 a 50 centímetros. Al momento de hacer el vaciado, es importante tener en cuenta que el proceso de vaciado es continuo. Eso quiere decir que no se debe postergar el trabajo cuando ya se inició. Debido a la gran superficie expuesta al aire, una losa de concreto es muy susceptible a fisurarse debido a la contracción por temperatura en estado todavía fresco. La mejor manera de evitar este problema es mediante el mojado con agua. Este se debe iniciar unas horas después del vaciado y debe prolongarse los 7 días posteriores. Esto evitará las rajaduras y contribuirá que el concreto alcance su resistencia definitiva. Gracias por su atención.